Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Sí, la inteligencia emocional es meterle, como decíamos, inteligencia a la emoción. Es decir, empatizo, me pongo en el lugar del otro, intento gestionar mis emociones de la mejor manera posible. Es decir, si de repente voy por la calle y un tío me insulta, intentar entender y frenar y decir, vale, este tipo algo le pasa, no es contra mí, tal, en vez de dejarme llevar automáticamente por el impulso. Es decir, doy un punto a la cabeza antes de dejar todo mi mundo emocional o mi impulsividad. Y entonces esto es clave, enseñar inteligencia emocional a los niños y luego intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Es decir, a mí me parece clave ahora mismo, que existe tantísimo odio en redes sociales muchas veces, que está todo tan polarizado. La inteligencia emocional, la oxitocina, se activa cuando tú ves la cara de otra persona. El hemisferio derecho y tu hemisferio derecho se comunican porque yo veo tus rasgos, tu cara, me fijo en tu mirada, veo tu composición, veo el tono de tu voz. Y esto todo, en la forma inconsciente, se van canalizando esos dos hemisferios derechos. Esto se origina desde que la madre coge a su bebé en brazos y empieza el apego, los dos hemisferios se empiezan y todo eso genera conexiones neuronales y ayuda a que ese niño se desarrolle de la mejor manera posible. La mejor educación para el mundo del siglo XXI, el mundo online, viene de una educación sin pantallas, de un mundo offline. Si tú educas a los niños naturaleza, deporte, te miro a los ojos, me estás hablando y te miro a los ojos. Tú no puedes estar hablando de un niño que esté jugando a las maquinitas. Tú no puedes tener a tu hijo en el restaurante porque no sé, para que esté quieto y puedas hablar con los mayores con una pantalla. ¿Por qué? Porque tú le dices a él que cuando está aburrido o cuando está estresado, te estoy dando un mecanismo rápido de vía de escape. Es como si tú a tu hijo de adolescente le dices, te pongo un minibar en casa. Cada vez que te notes mal, tómate un chupito, una cerveza o algo, no te preocupes. Pues la pantalla tiene un efecto parecido. Le estás diciendo, ante el estrés y el aburrimiento, coge el teléfono. ¿Qué estás diciendo a tu hijo? No sabes aburrirte, el aburrimiento es la cuna del asombro, no sabes gestionar el estrés. Y quien no sabe gestionar el estrés es un fracasado en el siglo XXI, ojo, porque te vas a acabar enfermando. Va a haber un momento disruptivo, va a haber un momento de dureza, porque claro, al final no quieres que tu hija sea el raro de clase, no quieres que tu hijo sea el que todos miran raro porque no está metido en ese mundo digital, videojuegos, pantallas, Instagram, lo que sea. Pero cuanto más él sea consciente y tú le hayas explicado y él haya visto en ti, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Los hijos odian que sus padres estén todo el día enganchados al teléfono, lo odian, pero los padres siguen haciendo lo mismo. Claro. Entonces, si tú enseñas a tu hijo y le dices, yo ahora no lo voy a tener porque sé que te molesta y voy a quitarme el teléfono de aquí, tú a tu hijo le estás enseñando que a pesar de que eso gusta, tú ahora delante de él no lo tienes. Si tú estás hablando con él y estás con el teléfono, le estás diciendo a tu hijo, no eres lo suficientemente importante para mí. Y él sabe que eso que tienes en las manos tiene que tener un poder enorme para que lo que él te esté contando no sea prioritario. Y pocas cosas generan más oxitocina en esta vida que estar delante de alguien y hacerle sentir especial. Dicen los que saben, hay investigadores muy potentes que lo explican, hay un francés, hay un alemán y tal, que es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres, tratando inteligencia como capacidad de prestar atención, de filtrar lo importante de lo fundamental, de saber gestionar la vida, o sea, es decir, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia práctica, teórica. Yo me acuerdo, a ti te había pasado como a mí, que yo buscábamos enciclopedias, hacíamos estudios y redactabas, te ponían un texto. A día de hoy, los chicos escriben un WhatsApp en 4 palabras, 5 tal. Aprende a hablarme, dime las cosas, exprésate, habla. ¿Dónde vas a encontrar esta información? Es decir, enseñar a los chicos a pensar, a reflexionar, para mí tiene que ser uno de los grandes retos educativos del siglo XXI. Bueno, yo siempre he tenido una gran inclinación a ayudar. O sea, siempre desde pequeña me ha encantado. De hecho, probablemente parte de mi gran sufrimiento a día de hoy es que no puedo ayudar con todo lo que está pasando, tanto como me gustaría, pero claro, tienes 4 niños, al final hay un pico de trabajo, porque la gente, las secuelas del COVID, pero yo siempre he tenido muchísima inclinación a la ayuda. Y cuando termino mi carrera de medicina, una amiga me dice, Marian, vente conmigo a Camboya a sacar niños del basurero de Phnom Penh, un basurero de los peores del mundo, pues en un país pobre, el basurero de un país pobre, te imagínate, niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, recogen lo poco que encuentran y lo venden. Y entonces, para poder ayudar,
intenté leer todo lo que hubiera escrito sobre la psicología de los asiáticos, la psicología pues, la historia de Vietnam, la historia de Camboya, los Khmeres rojos, Pol Pot, porque cuando entiendes la historia de un país eres mucho más capaz de ayudar a las personas que allí están. Y allí descubrí a una señora maravillosa, Somal Imam, que había sido premio Príncipe de Asturias. La historia es muy larga, pero el caso es que acabé encontrándomela en Camboya y me fui a trabajar con ella. Y entré en los prostíbulos, entré en los karaokes, me fui a vivir a su casa y descubrí el mundo terrible de la prostitución. Pero ¿qué pasa? Que ayudé, comparado con lo que habría que ayudar, ayudé poquísimo, pero ayudé. Empecé a investigar el trauma, empecé a investigar el mundo sexual, qué pasa con las primeras relaciones sexuales en el cerebro de las personas, cuando algo es deseado y no es deseado, cuándo estamos preparados, qué pasa con la infancia, cómo hay que tratar a los niños y cómo hay que demostrarles cariño, cómo ayudas a superar heridas del pasado tan duras como una niña cuya padre o madre la han vendido a un prostíbulo porque no tienen con qué dar de comer al resto de los hijos y esta es la más guapa y la llevan a un prostíbulo. Es decir, te lanzas a una realidad durísima, que gracias a Dios no vivimos todos los días, pero a veces en los extremos entiendes cosas para luego poder ayudar en el día a día. ¿Cómo buscas tú la oxitocina? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te pone de oxitocina hasta arriba? Bueno, mi marido y mis hijos, total. O sea, yo salgo de casa, salgo de la consulta, hago un switch, llego a casa, meto el teléfono dentro del bolso y mi familia. Es decir, mi marido, mis 4 niños, son 4 chicos, pues juego a los Playmobil, a los coches, a los tractores, a las retroexcavadoras. Tengo un conocimiento de 4 ruedas que nunca imaginé que tuviera un conocimiento igual. Les cuento cuentos, les cuento muchos cuentos. Ellos quieren jugar al fútbol, saltar, correr, a veces me los saco a la calle, dependiendo del invierno no tanto. Y luego mi padre, mis padres y mis hermanas. O sea, es decir, hacemos mucho plan de fin de semana familiar, vamos al campo y a mí eso me da la vida. Es decir, desconectar de Madrid, irnos al campo y ahí viene toda mi oxitocina. Al final es que es un resumen, ¿no? Como la canción de Las simples cosas, ¿no? Que cantaba Chabela Vargas. Las dejamos pasar, pero esas simples cosas, que son la familia, son los amigos, es lo que nos da la felicidad. Pero yo creo, Zapata, que cada uno tiene que encontrar su punto de oxitocina. Yo consigo todos los días eso y frenar y meterme en mi mundo interior, en meditar. Yo soy una persona que medito, que rezo, que pienso, es decir, salir del bullizo momentáneamente y decir ¡bum! Y de repente conectas con cosas, con personas, con recuerdos, con cosas que te hacen crecer por dentro y que te recargan las pilas, porque si no, no hay forma de volver al día siguiente a ayudar. La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que nos hace crecer como personas, aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. La felicidad no se define en el fondo, la felicidad se experimenta y solo existe un antídoto para esos momentos, solo existe uno, y ese es el amor. El amor a una persona, enamorarse, querer a alguien de verdad. Me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad. El amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa. El amor a una persona, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias. Decía Confucio, no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino sus ideales.